estamos nuevamente en un streaming de Clínica Somno. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos del sueño en niños y qué hacer si es que mi hijo tiene algún trastorno del sueño. Para eso estamos con una de nuestras neurólogas infantiles especialista en trastornos del sueño, la doctora Karina Rosso. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola Trinidad y hola a todos. Los invitamos a que participen en nuestro streaming de hoy día. Dejen sus comentarios. Lo ideal es que ojalá intentemos contestar lo más rápido posible sus dudas. Y bueno, las preguntas que salgan en el camino, por favor, vayan comentándonos y así la doctora puede responder en vivo sus preguntas. De más está decir también que todos nuestros streaming están en nuestro canal de YouTube para que se suscriban y puedan ver también nuestro antiguo streaming con respecto a los temas que hemos hablado durante estos ya 4 meses de stream sobre trastornos de sueño en adultos, en niños y otras patologías que también se tratan acá en Clínica Somno. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar principalmente, como les comenté en un comienzo, de los trastornos del sueño en niños. Doctora, ¿qué trastornos del sueño existen en niños? Muchas veces nosotros vemos a niños que tal vez tienen pesadillas, que son lo más común, pero ¿qué otro tipo de trastornos hay o se presentan en niños? Bueno, ahí los trastornos del sueño son bastante frecuentes tanto en adultos como en niños. Cambian un poco el tipo de trastorno, de enfermedad que sea. ¿Ya? En los niños uno de los más frecuentes es el insomnio. Y que Ya. eso es un motivo de consulta frecuente y que va cambiando según la edad. Por ejemplo, en los lactantes la principal causa de trastorno del sueño es el insomnio de conciliación del lactante o de despertar en la noche. Ya. Y ahí la gran mayoría de las veces por causas ambientales. Después en los preescolares cambia un poco la patología, que ahí pasa a ser, o sea, la causa, que pasa a ser un poco más frecuente el trastorno de la apnea del sueño, principalmente por el crecimiento de las amígdalas, adenoides. Ya. Y después en los adolescentes es súper frecuente la fase retrasada del sueño, que produce un insomnio también, o se puede confundir más que nada con un insomnio, y que eso significa que el reloj biológico de los adolescentes se corre. Ya. Y es lo que nosotros vemos habitualmente, que los adolescentes pueden pasar hasta las 1 o 2 de la mañana, sí, que Despierto. nadie los controla, y generalmente se asocia también con una privación de sueño el otro día porque se tienen que levantar temprano para ir al colegio. Al colegio, perfecto. Ujú. ¿Qué diferencia hay en el insomnio, por ejemplo, del lactante versus el insomnio del adulto? Porque muchas veces tal vez la gente se debe asociar más al insomnio como a lo que hemos hablado en otro streaming, a un trastorno más del adulto relacionado a las mujeres, que tendemos a ser un poquito más propensas al insomnio. ¿Cómo se diferencia con el adulto? Se llaman igual. Ya. Consisten en lo mismo, que el insomnio se define como dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo, o Ya. también puede ser un despertar precoz. Pero en los lactantes, lejos, la principal causa de insomnio es por motivos ambientales, que eso corresponde más o menos al 80%. Y motivos ambientales me refiero por malos hábitos que se van consolidando y que al final es como un círculo vicioso que como no se quedan dormidos las guaguas hasta los 2 años, empiezan a crear distintos vicios, como por ejemplo sacarlos a pasear en coche, hacerlos dormir en brazos, Ya. los sacan en auto para Sí. que se queden dormidos. ¿Qué He más? escuchado varias de esas técnicas, sí. Y es muy frecuente. Ya. Y lo otro también, que es súper frecuente, que empiezan en la noche, se despierta y le ponen una mamadera. Y con eso es solución para esa noche, pero en general después de los 6 meses perfectamente podrían pasar la noche sin alimentación. Perfecto. Y después es un motivo para que se vuelvan a despertar a cierta hora y se va consolidando estos despertares nocturnos. Como un hábito, Claro. al final la gente no sabe que es un mal hábito porque intenta hacer cualquier cosa o recurrir a Y cualquier ven ahí la solución por la alternativa noche. para poder solucionar el problema. Claro. Pero, por ejemplo, en esos casos que son bien comunes, yo lo he escuchado y yo creo que la mayoría de la gente tal vez toma esa alternativa. ¿Qué es recomendable en el caso de un lactante que tiene problemas para dormir y ya no, los papás en ese caso no saben qué recursos utilizar? ¿O qué hábitos le recomiendas a ese tipo de situaciones, a ese tipo La gran mayoría, de como problemas? decía, es ambiental y que no necesitan fármacos para que se solucione, sino basta con una buena higiene del sueño.
Ya. Que bueno, en general el sueño es un concepto bien amplio que incluye al momento de quedarse dormido, bueno, cosas diurnas, como por ejemplo evitar el consumo de estimulantes, el té, café en las últimas horas de la noche. Obviamente un lactante no debería estar tomando ninguno de estos estimulantes, que se Eso incluye puede, también el chocolate. la mamá también puede influenciar en eso, porque como está en periodo de lactancia, al comer la mamá puede generar algún tipo de En, excitabilidad en el niño, ¿no? en general eso no pasan por la leche, pero Ya, es importante, hay muchas veces vemos la mamadera con Coca-Cola, que eso ya, cualquier pediatra no es recomendable, definitivamente. claro. Después, al momento de hacer dormir al niño, ojalá tratar de hacer un ritual que sea estereotipado, poner una música, bajar las luces, Ya. todos los estímulos también de las pantallas. El Ujú. exceso de pantalla, que hasta los 2 años se recomienda, ojalá no exponerlo a ningún tipo de O pantalla. sea, no mostrar monitos, dibujos Sí. animados, Y que evitarlo. eso es la recomendación a nivel mundial, pero Ya, culturalmente es raro que hasta los 2 años no estén expuestos a pantalla. Eso claro. está súper aceptado Sobre como en todo ahora con nuestra cada vez cultura. hay más tecnología, entonces se Claro. presta a que tal vez los papás ocupen ese recurso Sí, para y poder... eso, la secreción, o sea, la exposición a las pantallas produce un tipo de luz azul que bloquea la secreción de melatonina y la melatonina al final es el que da la instrucción para quedarse dormido. Si es Perfecto. que hay pantallas, hay mucho brillo en la habitación, es un motivo para que tengan insomnio también. Y eso en el caso de niños, por ejemplo, en adolescentes, con el tema de la fase retardada de sueño. Qué se recomienda a esa edad? En particular para evitar ese tipo de Ujú. trastorno. Es mucho más, el síndrome de fase retrasada de sueño significa, como había dicho, que se Ujú. corre el reloj, se adelanta en el fondo la secreción de melatonina y todo el sueño es mucho más atrasado y es más frecuente en los adolescentes, pero también puede ser en adultos. Y eso es fundamental mantener buena higiene, Ya, porque lo que pasa habitualmente es que los adolescentes no tienen un buen control parental a lo mejor y se quedan con el celular hasta súper tarde en la noche. ya. Y ese es un motivo al final para ir perpetuando este círculo vicioso. Ujú. Y al otro día también tienen que cumplir ciertos horarios por el colegio. Así Claro. que lo que hace que anden privados de sueño, un adolescente en general tiene que dormir más o menos 9 horas en promedio. Y ahí calculemos cada uno en la casa que Claro. es Tiene raro que que ser duerman lo temprano acostarse, suficiente acostarse bien durante temprano. la semana. Y Ya, generalmente ahí compensan los fines de semana que duermen hasta súper tarde, pero no es claro. la idea y no es suficiente para compensar la falta de sueño durante la semana. O sea, al final de cuentas, en todas las edades, sobre todo bueno, la lactancia, la adolescencia, es muy importante mantener buenos hábitos de sueño Fundamental. y según eso uno puede evitar tener, bueno, diferentes tipos de trastornos como el insomnio, la fase de sueño en el adolescente Ujú. y tal vez el ronquido, tal vez no sea, puede ser también algún tratamiento con higiene del sueño o el niño roncador es otro tipo de... No es tan ambiental, Ya, igual influyen algunos factores porque si se suma todo lo que ya hablamos, empeora el cuadro, ya. pero ahí es algo más anatómico, físico, que se obstruye el paso del aire y al final la gran mayoría de las causas en los niños es por la hipertrofia adenoamigdaliana, Ya, pero o sea ahí que hay tiene algo. la amígdala más grande de lo normal. Sí, sí. Ya. Y muchas veces también va asociado con alergias. Y Ujú. algo que sí es prevenible y que también es muy frecuente en nuestra sociedad es la obesidad infantil. Si es que hay obesidad, hay mucho más También, riesgo de tener apnea del sueño y en ya, general ahí no se soluciona con la cirugía de las amígdalas adenoides, sino que hay que tratar la obesidad primero ya. y operar, ahí Claro, ahí programar un hay manejo un trastorno conjunto. nutricional asociado. Claro. Ujú. Vamos a responder una pregunta que nos dejaron en Instagram de Saeo. Dice, mi hijo de 5 años suele gritar dormido. Cuando le preguntamos dice que se quedó sin, bueno, dice cobija acá, pero yo creo que debe ser como sin una La manta o manta. algo que le dé calor, o tiene sed. Oímos que discute dormido y hasta pelea. Lo puede hacer hasta 3 veces en la noche. ¿Qué puede estar presentando en este caso? Bueno, todo esto pertenece a las parasomnias del sueño.
Ya. Parasomnias, que eso significa comportamientos anormales durante el sueño, que ahí está la somniloquia, lo que decía ahí, que pueda conversar durante la noche. Ya. La mayoría de las veces son conversaciones que no son lógicas, No tiene o que sentido. necesariamente, o que tampoco se entienden la mayoría. El sonambulismo, que en el Ujú. fondo tienen estas conductas automáticas durante la noche, que a lo mejor se pueden levantar. Muchas veces ahí los papás dicen que aparecen al lado de la cama de los papás, y que puede ser un poco, a lo mejor si no saben de qué se trata, o sea, es las primeras veces, les Asusta puede un poco, dar claro. un poco de susto. Claro. Pero en el caso del sonambulismo, lo principal es evitar que hayan accidentes asociados, pero Ujú. en general no tienen mayor complicaciones en otros aspectos. Ya. Y ahí hay que ver, las parasomnias muchas veces, pues la gran mayoría de las veces son idiopáticas, que van asociados con algunos eventos que pasaron durante el día, por ejemplo el exceso de pantalla, en periodos de más estrés de los niños, en marzo, cuando recién entran a clase. En general, Claro. estas parasomnias, las pesadillas, también pueden aumentar terrores nocturnos. Pero también hay algunas veces que pueden ser secundarias, como la apnea del sueño, y ahí Ya. hay que evaluar si es que el paciente, si es que el niño ronca y está con estos eventos, a lo mejor puede ser secundario a eso. O sea, puede estar presentando más de un trastorno a la vez. Sí, y En que el en el caso. fondo la apnea del sueño puede empeorar las parasomnias. Perfecto. Dentro de las parasomnias también están las pesadillas y los terrores nocturnos, Ujú. que son muy parecidos. La pesadilla, la diferencia es que es un sueño que el niño se despierta entre medio, en la mitad del sueño, muy angustiado, se acuerda del evento, y ahí al final el niño está despierto y hay que tranquilizarlo. El Ya. terror nocturno en general es como entre las 12 de la noche, 2 de la mañana, y es una Ya. transición entre distintas etapas de sueño. El Ujú. niño se despierta muy agitado, muchas veces puede incluso correr por la casa gritando y llorando, no reconoce bien a los papás, y en ese momento no tiene mucho sentido, no es muy consolable a la ayuda de los papás. Así es que ahí hay que, ojalá, Mantenerlo. dejarlo en un lugar seguro, que no se vaya a golpear, y después no recuerdan. Es lo que diferencia las pesadillas de los terrores O nocturnos. sea, no tienen recuerdos de lo que Al tuvo en la otro noche. día, Solamente los papás están ahí. los papás se acuerdan con el susto. perfectamente, Claro. pero el niño como si nada. Ya, perfecto. Bueno, para la gente que se está sumando a nuestro streaming, estamos hablando sobre los trastornos del sueño en niños con la doctora Karina Rosso, una de nuestras neurólogas infantiles, especialista en trastornos del sueño. Los dejo invitados a todos que comenten y nos dejen sus comentarios con respecto a algunas dudas que tengan, si su hijo presenta algún tipo de trastorno, están sospechando de que alguien presenta algún trastorno del sueño familiar, que nos dejen sus comentarios para que podamos responderlos lo más inmediatamente posible. Los dejo invitados también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Doctora, los trastornos del sueño en niños son cada vez más comunes, ya que hay más tecnología, o tal vez que se permite que el niño tenga más libertades, etcétera, o siempre ha sido constante como en temas de incidencia de este tipo de trastornos. En general, incluyendo todos los trastornos del sueño, ha habido un aumento de la prevalencia, Ya. y eso en gran parte por cambios culturales. Un tema, por ejemplo, hay algunos estudios que comparan hace 100 años, que estábamos mucho menos expuestos a la luz artificial, Ya. la cantidad de horas de sueño, tanto en adultos como en niños, 100 años atrás versus ahora. En general hay una disminución significativa de las horas de sueño, así que podríamos decir que estamos durmiendo menos. Ya, perfecto. Y por otro lado también, por ejemplo, la obesidad ha aumentado mucho, la prevalencia de la obesidad infantil en niños de un 30%, y que por el hecho de ser obeso tiene más riesgo de hacer otras complicaciones, muchas complicaciones, un listado súper largo, entre eso la apnea del sueño. Y la apnea del sueño. Perfecto. Así que en general yo diría que sí han aumentado los trastornos del sueño. Y por ejemplo, hablando de la apnea del sueño, que es algo que no hemos hablado mucho en este streaming, ¿qué relación tiene el paciente o el niño, en este caso, que ronca? ¿Es necesariamente un indicador que tenga apnea del sueño, o puede tener alguna otra patología? Es como un signo que la mamá tiene que estar alerta si es que ronca su hijo? ¿Es normal, no es normal? Sí, partiendo de la base, el ronquido no es normal, Ya. ni en niños ni en nadie.
Claro, lo importante acá es destacar que si alguien ya ve que su hijo está Ya roncando, un presenta algún tipo de signo ronquido, para evaluarlo, ahí pueden ser distintas ya áreas. alerta. Dentro de los roncadores, un porcentaje va a tener apneas, que eso ya si es que los Ujú. papás refieren, que ven que los niños tienen una pausa respiratoria, que dejan de respirar más de 10 segundos en general, Ya, eso sí que ya definitivamente no es anormal y constituye una enfermedad que es la apnea del sueño. perfecto. Y en el fondo ahí el ronquido es el primero, es como la punta del iceberg, Ujú. pero hay muchos roncadores que sin apneas igual pueden tener trastornos, o sea, efectos secundarios porque hay una fragmentación del sueño, es decir, que hay distintas escalas de profundidad del sueño Ya, y cuando hay ronquido o apneas en general uno se queda en un sueño más superficial, eso significa que es de menor calidad y perfecto. solamente por roncar podría tener impacto en el funcionamiento del día. Eso significa a lo mejor puede tener menos rendimiento escolar, estar un poco más inatento, irritable, así es que igual sería recomendable que evaluara la causa del ronquido y Ya. tratarla. ¿Y qué relación existe entre, por ejemplo, niños con, hemos visto en otro streaming que hemos hablado un poco de este tema, de el déficit atencional y algunos trastornos del sueño? ¿Qué relación tiene eso? Porque yo creo que el déficit atencional cada vez está más, ha ido aumentando en el tiempo, pero muchos papás, tal vez que están viendo ahora el streaming con nosotros, no saben que eso también puede tener tal vez alguna causa de trastorno del sueño. Puede ser, ¿o no? Sí, más que nada que el trastorno del sueño produzca un síndrome de déficit atencional propiamente tal, no debería ser, pero sí hay que diferenciar en el fondo el síndrome de déficit atencional con hiperactividad, que son los niños que cumplen criterios de inatención, hiperactividad e impulsividad, y Ya. que ahí el manejo es principalmente con medicamentos para estos síntomas Ujú. diferenciarlo de problemas de atención, que es lo que el motivo de consulta de la mayoría de estos niños, que en general, si es que uno no tiene conciencia de la importancia del sueño en el rendimiento durante el día, a lo mejor el diagnóstico más fácil, más conocido, más directo va a ser el síndrome de déficit atencional y empiezan con medicamentos. Y Ya. por eso también puede ser que muchos niños que no necesitan este medicamento hay que evaluar la calidad del sueño, es decir, Bien. la cantidad de sueño y calidad, que eso incluye si es que tiene parasomnia, si es que tiene despertares, si es que tiene ronquido, apneas, etcétera. Síndrome Ya. de piernas inquietas también es un motivo de insomnio, de fragmentación del sueño, menor calidad del sueño y en el fondo que durante el día estén más inatentos y se confunda con el síndrome de déficit atencional. Perfecto. Y son niños que no responden en general bien a los medicamentos, porque no tiene mucho sentido usar medicamentos Sí, para la que concentración otra. si están durmiendo mal. Al final le están compensando las dos cosas. Claro. En el caso de los niños con, por ejemplo, algún trastorno del sueño, por lo general, lo que hemos hablado en adultos, em, el típico síntoma que uno siempre siente es la somnolencia en el día. Uno está cansado, se queda dormido en todos lados. ¿En el niño se presenta de la misma manera o es distinto? Es distinto. Y ¿Cuáles son ahí como los síntomas que la muchas mamá veces, le puede ser dejar como una alerta? Mi hijo puede que esté presentando algún tipo de trastorno del sueño. sí, y es distinto y muchas veces eso confunde porque dicen funciona súper bien, en el día está muy activo, pero si uno empieza a indagar un poco más, los niños con privación de sueño, con algún trastorno de sueño en general, Ujú. se pueden manifestar sobre todo en los más chicos, en los preescolares me refiero, con hiperactividad. Ya, Así que son niños que en el día están muy muy activo. activos y que mejorando el sueño en general mejora la conducta O también, sea, como la hiper, todo lo contrario del adulto, que todo lo el contrario. adulto se apaga cuando trastorno del sueño, el niño tiene más actividad, o sea, Claro, está más hiperactivo. claro. O también eso se puede manifestar con cambios de ánimo brusco. Estoy Perfecto. hablando en los preescolares, en general en los adolescentes no se va a manifestar así, sino que con somnolencia, así como los adultos. Ya, o sea, Y, de la preadolescencia en adelante ya es más o menos parecido a y lo ya se que parecen presenta el con adulto. sueño, con Ya, somnolencia. Y por otro lado, también los lactantes, que es muy frecuente que los papás consulten porque duermen poco, pero la mayoría de las veces, o poco o mal, mm, el impacto más que en el lactante, que uno los ve ahí como si nada, sonriente,
pero sí ve a los papás con ojera y el impacto en el caso de los lactantes, principalmente en los papás. Y así que ahí uno hace muchas veces la intervención más que nada por la dinámica familiar, porque es algo ahí bien complicado, que afecta en distintos aspectos. Vamos a contestar aquí una pregunta de Pame Flores. Dice, mi hija tiene 3 años, aún despierta de madrugada, por lo demás, en varias ocasiones despierta, juega dormida y luego sigue durmiendo. ¿A qué se debe esta situación? O sea, se despierta, juega dormida y sigue durmiendo. Puede ser, me suena a algo como despertar confusional, que a esta edad es frecuente, que los niños se despiertan y tienen algunas conductas un poco autonómicas, o son movimientos más no tan elaborados, con una intención definida, sino que se despiertan, a lo mejor no reconocen bien en el entorno y siguen durmiendo. Es parecido como que hacen movimientos como comunes del día, que tal vez estaba jugando con algo y se acordó y hace ese movimiento. Y eso es muy parecido a lo que había dicho antes de los terrores nocturnos. En el fondo son como escaleras que uno va pasando durante la noche en distintas etapas del sueño, y en esta transición entre una etapa y otra, si es que hay algún estímulo externo que produzca un mayor estado de vigilia, se pueden producir estos parasomnias al final. Y en este caso, por ejemplo, que comenta Pame, cuando no dice acá si es que es recurrente, no sé si Pamela puedes comentarnos si es que es algo que se produce en varias ocasiones o solamente en alguna oportunidad, pero ¿cuándo debí ser como una alerta para que en este caso ella vaya y consulte con un especialista, o tal vez alguna cosa situacional? Si es algo puntual, yo no le daría mayor importancia, pero si es algo recurrente, que en el fondo que le está disminuyendo la cantidad de horas de sueño, o si es algo muy disruptivo en la familia, sería mejor evaluarla, que ahí, como había dicho antes, a lo mejor evaluar si hubiera algo más asociado como ronquido, síndrome de piernas inquietas, algo más que produzca estos despertares en la noche. Claro, perfecto. Entonces, entonces en este caso tendrías que evaluar qué tan frecuente es este tipo de trastornos que presenta tu hija y ver si... Qué tan frecuente o disruptivo también, porque si es un episodio, no en este caso, Pamela, pero a lo mejor, por ejemplo, si es algún sonambulismo, algún terror nocturno, que tengan algún accidente asociado, igual sería mejor evaluarlo. Claro, si hay mucho movimiento que genere que tal vez esté más propensa a tener algún accidente o algo que se mueva muy rápido, etcétera, ahí sería bueno evaluarlo. Esperamos haberle contestado la pregunta a Pamela y los invitamos a todas a que sigan participando, comentándonos las preguntas que tengan con respecto a estos temas del sueño niño. Y también que nos sigan en nuestro canal de YouTube, suscríbanse. Tenemos todos nuestros videos de los antiguos streams que hemos tenido. Y bueno, también para finalizar, darle las gracias a la doctora por haber venido de nuevo a nuestro nuevo stream de esta semana. Y también, como último detalle, los invitamos a que descarguen nuestra nueva aplicación que se llama Clínica Somno App, que evalúa ronquidos, que también puede ser muy útil para las mamás que quieran evaluar a sus hijos si es que están roncando o no. Es una aplicación súper útil, se puede descargar gratuitamente desde Android y también teléfonos iPhone. Así que muchas gracias, doctora. Gracias, y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao.